Tenemos la Biblia, Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Vamos a repetir el texto para que pensemos, para que meditemos lo que estamos haciendo, que es estar en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Gracias por tu palabra, es hermosa. Gracias porque podemos aprender de ella, tenerla en libertad, gozarla. Y gracias, Señor, porque tú nos la has dado. Ayúdanos a entenderla, a gozarla y a vivirla. Que tu iglesia estemos atentos a ella y que seamos obedientes para honrarte y glorificarte. Suplico que me uses, por favor, Señor, que tu Espíritu Santo me dé las palabras para bendecir a tu iglesia. Que, Señor, podamos aprender de ella para bendecir tu nombre. A ti sea la honra y la gloria. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puedes sentarse. Luego perdido mi presentación, pero no tan perdido porque la traigo bastante apuntada, bastante puesta. No estaba perdido el programa nomás. La eternidad de Cristo, hermanos. Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al versículo 18. Esta carta, pues es una carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, una iglesia que está teniendo un problema. Y el problema de la iglesia de Colosas es que están yéndose a los ángeles, teniendo mediadores y buscando a estos mediadores para llegar a Dios. Si vamos a nuestro tiempo, pues es un tiempo donde ha crecido otra vez la adoración o la petición de intercesión de los ángeles para llegar a Dios. Hace unos meses, una hermana de la iglesia dice: hermano, me invitaron a unas pláticas de los ángeles. Así me dijo, me invitaron a una plática de los ángeles. Y lo peor, que era en la casa de una persona que era cristiana. Bueno, no es peor, ahí es peor, ¿verdad? Eso es peor. Lo peor es que era en casa de una hermana cristiana y bautista. No, o sea, como decimos, tenía el cuadro completo. Si vemos las predicaciones de este tiempo, o si vamos a muchas de las predicaciones de este tiempo, muchas de estas predicaciones se alejan de la enseñanza de Dios. Predicamos o se predica mucho de cómo nosotros somos fuertes y cómo nosotros podemos hablar, declarar
y tendremos lo que pidamos. Como nosotros somos la niña de Dios, los hijos de Dios, y con eso no hay nadie que nos debe de tocar. No, la verdad es que se predica muchas cosas, muchas veces, a lo mejor hasta vamos a decir con los que lo predican con un buen corazón, pero con muy mala enseñanza. Y hoy, déjenme decirle, hoy voy a predicar de la eternidad de Cristo. La verdad que predicar de la eternidad de Cristo no es algo fácil. Le doy gracias a Dios. Esta predicación es del hermano Sergio y de un servidor. Él no sabe que es de él y mía, más de él que mía, pero yo soy el que la doy, así que yo soy el que me acomodo aquí. En realidad, mucho de la predicación de hoy es una clase que ya tuvimos de escuela dominical. Si usted podemos recordar un poquito, el hermano Sergio nos habló sobre la eternidad de Dios, sobre la aceidad de Dios, y el hermano Sergio se preparó, y yo cuando iba a predicar de esto dije al hermano Sergio, oiga, ¿usted ha hablado alguna vez de esto? Yo ya sabía, nomás a saber si él se acordaba y dónde lo tenía también, porque nos ha enseñado mucho, lo halló rápidamente, me lo mandó. Y mucho de lo que voy a predicar tiene que ver con una clase que ya tuvimos. Para mí, la verdad, si usted se fija, yo predico mucho en sermones expositivos y sermones textuales. Raramente predico de sermones temáticos. Las clases del hermano Sergio por siempre o por lo regular son temáticas. Él da clases de temas, ¿verdad? Así que va a ser un sermón expositivo, como lo ha visto, pero con una ayuda temática. Si me vería mi maestro de homilética, me reprobaría y me diría, no aprendiste nada, Edgar. Pero bueno, yo creo que aprendí un poquito. Hermanos, ¿usted ha pensado en la eternidad de Dios? ¿Ha pensado en la eternidad de Cristo? Si usted va, vamos a decir, al mundo de afuera, y cuando digo al mundo de afuera me refiero dentro del ámbito cristiano, encontramos que hay teorías que venimos del chango, y ahí es cuando yo digo, algunos pues sí parece, pero no vienen del chango como quiera, aunque parezcan. O algunos dicen que venimos de una explosión, el famoso Big Bang, ¿verdad? El famoso Big Bang, ese tiempo donde que fue, yo le diría que fue chiripa, que fue una casualidad y se unen los átomos y empieza la creación con una evolución y después ya crecemos o los hombres nos llegamos a formar por esta gran explosión. La verdad que si lo pensamos, decimos la verdad, hay que tener mucha fe para creer esto. Pero no, bastante fe para creer en esto. Encontramos en la Biblia cómo es que nos habla de la eternidad de Dios. Tengo un video preparado, bueno, yo no lo preparé, lo preparó Pau, pero Lupita lo va a poner para que vean que no nomás yo. Lo preparó Lupita y lo preparó Pau y lo va a poner Lupita. Y quiero que escuche este video. Este video habla de lo que ahora se han puesto de acuerdo los científicos. Los científicos dicen ahora que hubo un momento de un principio de todo. Es lo que dicen ahora
los científicos. Y cómo todo esto nos lleva a que sí es cierto, pero fue en el principio que Dios actuó. Lupita, por favor. Este hombre fue ateo y ahora explica cómo probar la existencia de Dios. If I were still an atheist, this one line of evidence would convince me that God exists. Virtually every scientist in the world now believes the universe began at some point in the past. That the universe is not eternal. It's not eternal. It has not always existed. Alexander Vilenkin, the head of the Cosmology Institute at Tufts University, said the proof is now in place that the universe had a beginning. Well, that makes a strong argument for God, because whatever begins to exist has a cause. We now know the universe began to exist. Therefore, there must be a cause behind the universe. Well, then you ask the question, what kind of a cause could bring a universe into existence? It must be transcendent, because it existed apart from the creation. It must be timeless or eternal, because it existed before physical time came into being. It must be immaterial or spirit, because it existed before the physical world was created. It must be powerful, given the immensity of the creation event. It must be smart, given the precision of the creation event. It must be caring, because he created such a wonderful habitat for us to exist in. It must be personal, because he had to make the decision to create. And then the scientific principle of Occam's razor tells us there would be just one creator. Well, wait a second. Transcendent, spirit, eternal, powerful, smart, loving, unique. That's a description of the God of the Bible. I personally, anyway, would come to the conclusion there is a divine creator. Fíjese, ya los científicos se pusieron de acuerdo. Hubo un momento en que empezó todo. Y ese momento está en la Biblia. Y hoy yo quiero predicar de la eternidad de Cristo. Ni siquiera, fíjese, la eternidad de Dios, sino de la eternidad de Cristo. Porque luego dicen, bueno, sí, de Dios, pero no de Cristo. Cuando ni siquiera se está entendiendo que Cristo es Dios. Pablo nos lo enseña de esta manera. Dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí tenemos un gran problema con esta traducción bíblica que tenemos, porque cuando dice el texto que Él es el primogénito, ¿verdad? Dice así, el primogénito de toda creación, nosotros nos vamos, Jesucristo fue el primer creado. Y eso sería un error si sigue los mismos pasajes o el mismo pasaje que está enseñando Pablo. Pablo lo que está diciendo aquí, otra vez, ponga atención conmigo, el versículo número 15. Él es la imagen del Dios invisible. Fíjese, la imagen, no una copia, no algo que, por ejemplo, algunos dicen que mis hijas se parecen a mí, pero ellas no son mi imagen, solamente son pareciditas. Yo le doy gracias que no tanto, ¿verdad? No tanto, pero algunas dicen, hay gente que me ha dicho, miren, son igualitos a usted, pero si los vemos, no son igualitas a mí. Hay una gran diferencia. Cristo es la imagen del Dios invisible. Luego dice, el primogénito de toda creación. Este pasaje aquí nos ayuda mucho a entenderlo en el Antiguo Testamento. Y podemos recordar a Jacob y a Esaú. El mayor, ¿quién era? Esaú. Lo perdió por un platito de lentejas. ¿Verdad? Por un plato de lentejas lo perdió. Y el que estuvo la bendición, ¿quién fue? Jacob. Fue el que alcanzó
Abraham le dijo, cuando le da la bendición, tú vas a estar sobre todos. A ti te servirán todos. Cuando habla de primogénito, podemos entender no que sea el primer creado, sino el que tiene y toma la autoridad del Padre, el poder del Padre. La eternidad de Cristo tiene que ver entonces con esa autoridad que Él tiene. Cuando en el Antiguo Testamento vemos que el Padre moría, quedaba el primogénito, y no solamente por ser el primero, sino el que tomaba toda la responsabilidad de toda la familia, tomaba todo aquello que era de bien del Padre, pero también de todas las deudas, responsabilidades y compromisos del Padre. Cuando la Biblia nos habla de la eternidad de Cristo y nos dice que Él es el primogénito, nos está hablando de su autoridad. Cristo es eterno. Y es eterno entendiéndolo en su autoridad. Él es la imagen del Dios invisible. Y sigue por ahí la enseñanza. El primogénito de toda la creación. Tenemos que entender que Dios es el primogénito, que Cristo es el primogénito, y no porque haya sido creado primero, porque nuestra mente luego no se va a ir. Él es el primogénito, Él es el primer ser creado. Y no, esa es una mala enseñanza o mala interpretación bíblica. Cristo no es creado. Cristo es desde la creación, y eso lo vamos a ver más adelantito. Pero aquí lo que nos está hablando, la eternidad de Cristo tiene que ver con su autoridad, con su poder, con lo que él diría o nos enseñaría el hermano Sergio. Tiene que ver con su omnipotencia. El que todo lo puede, el que todo lo crea, el que todo lo es, el que todo lo hace. Dice uno de los teólogos más investigados antiguos del hermano Sergio, C.S. Lewis, nos dice que tenemos que entender o que podemos ver a Dios desde el Creador, como ver el mundo en una hoja blanca, no sé si usted la pueda ver o imaginar, una hoja blanca por todas partes. Y entonces Dios, poniendo una raya de 1 centímetro, y esa es la creación, y eso es lo que Dios ha creado. Entonces entendemos que la eternidad de Cristo tiene que ver con su poder, la imagen invisible del Dios invisible. El primogénito, el que tiene autoridad, el que ha tomado la responsabilidad, el que ha tomado todo en sus manos para llevar al mundo, para llevar todo lo que hay en la tierra. Luego encontramos la segunda enseñanza,
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y por Él. Hermanos, la eternidad de Dios es entender que Cristo no tiene un principio. No tiene un principio. Entenderíamos en Apocalipsis capítulo 8 cuando dice: yo soy el principio y soy el fin, el alfa y la omega. Y luego dice: el que es y el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. La eternidad de Cristo tiene que ver con que en Él fueron creadas todas las cosas. En otras palabras, Dios o Cristo no tiene un principio. Yo sé que para nuestra mente finita, pensar en esto es algo imposible. El hermano Sergio lo enseñaría de esta manera: Dios no comenzó a ser, Dios era. Dios no comenzó en ningún lado, Dios solo es. Y es bueno que entendamos eso. El tiempo es una palabra que corresponde a la creación, porque tiene que ver con las cosas que existen, tiene que ver con todo lo creado. Hubo un tiempo en el que no había nada, luego Dios dijo: sea hecho, e inició la creación. Pero nunca hubo un tiempo en el que no hubiera Dios. Nadie dijo que Dios sea hecho. Ya veo que la predicación también es del hermano Sergio. Los científicos ya se pusieron de acuerdo y dijeron: hubo un tiempo, como en otras palabras dijeron, hemos hallado el hilo negro. Hubo un tiempo donde empezó todo. Y la Biblia dice que eso todo empezó en Él. En Él fueron creadas, dice, todas las cosas, las que hay en los cielos. Estaba oyendo a un predicador y decía que de el espacio de una estrella a otra estrella son miles de años. Sí, miles y miles de años. Decía, es como si pidiéramos un cohete espacial, el más rápido que hay, que viajan a la luz, ¿verdad? A la velocidad de la luz. Y bueno, la creación, nosotros, la tierra, o desde que vino Cristo a esto, tenemos 2000 años. Para llegar de una estrella a otra estrella, todavía no llegaríamos ni al 1%. Al 1%. Jesucristo o la eternidad de Dios tiene que ver, la eternidad de Cristo tiene que ver que en Él fueron creadas todas las cosas. En otras palabras, Dios, Cristo, no tiene un principio. Él es el principio. Me gusta mucho cuando encomienda a Moisés para sacar al pueblo de la esclavitud.
Y Moisés le dice, después de que lo convence, y le dice, ¿quién digo que me envió? La respuesta fue, diles que yo soy el que soy, te ha enviado. Que el ser te ha enviado. Hermanos, la eternidad de Cristo tiene que ver con que Él es antes de todas las cosas. En Él, dice, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. No sé si usted en una noche ha ido al campo y se ha volteado al cielo. Y digo al campo porque es cuando se puede ver correctamente el cielo, las estrellas. Y hay de estrellas que no las podemos ver. Le dijo a Abraham, ¿ves las estrellas del cielo? No les podía contar. Así será tu descendencia. Fíjense, entonces encontramos que la eternidad de Cristo tiene que ver con que Dios no tiene un principio. En Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y aquí tiene que ver mucho con la enseñanza que está dando Pablo a la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas estaba siguiendo ¿a quién? A los ángeles. Por eso Pablo tiene que meter esto. Y Pablo está diciéndole, todo esto fue creado por Él y para Él. Entonces entendemos que la eternidad de Cristo primero tiene que ver con su autoridad. Él es el primogénito, no el primer creado. Tiene que ver el primogénito en autoridad, el que tiene la autoridad sobre todo. Es la imagen del Dios invisible. La segunda, la eternidad de Cristo tiene que ver con que Dios no tiene un principio. En Él, dice, fueron creadas todas las cosas. Muchas veces queremos entender a Dios a nuestra mente y no lo podemos hacer. Tercera enseñanza de la eternidad de Cristo. Dice, Él es antes de todas las cosas. Dios no está en el tiempo. A mí, siempre digo yo, que cuando le pregunto a un hermano y me dice, le pregunto, ¿por qué no fue a la iglesia? Y me dice, es que no tuve tiempo. Me da ganas de darles un pellizcón para mostrarles que sí tienen tiempo, porque les va a doler. Un pellizcón del que me daba mi mamá cuando iba a la iglesia y me portaba mal. Esos pellizcones que empiezan aquí y terminan acá, no sé por qué. Le hacían así. Los de este tiempo ya no saben esto, pero los de mi generación sí lo entienden. ¿Verdad? Sí lo entiendan. A lo mejor tiene que empezar la hermana Ale, ¿verdad? Sí, me pellizcaba aquí y lo sentía acá, yo no sé por qué. De esos pellizcones quiero dar, porque me van a decir, ¿por qué me pellizca? Yo le voy a decir, usted me dijo que no tenía tiempo, y los únicos que no tienen tiempo son los que están muertos, porque el tiempo es en nosotros. El tiempo es para nosotros. Alguien me dice que va a llegar a las 9:30 y llega a las 9:15. Le digo, ¿qué pasó con el tiempo? ¿Sí?
El tiempo es para nosotros. Si no llegas a tiempo al trabajo, ¿qué te pasa? Te descuentan o te despiden. Porque el tiempo para nosotros sí. Pero fíjense lo que dice el versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dios no está en el tiempo. Dios no está en el tiempo, hermanos. Tenemos que entenderlo eso. Predicación y enseñanza del hermano Sergio. Ahora me voy a ir. Esta es una idea que los antiguos padres de la iglesia conocían, pero que a nosotros, sus hijos, no parece importarnos demasiado. Porque Dios no tiene pasado ni tiene futuro. Porque el pasado y el futuro son palabras para las criaturas y tienen que ver con el tiempo. Tienen que ver con el transcurso del tiempo, pero Dios cabalga en el seno del tiempo. El tiempo es una marquita en el seno de la eternidad. Dios está por encima del tiempo, mora en la eternidad. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, dice la palabra de Dios. Como Dios es eterno, nosotros debemos aprender de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La eternidad de Cristo tiene que ver con esto. Él es antes del tiempo. Si me oye un testigo de Jehová, se va a rasgar las vestiduras, ¿verdad? Pero es lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice claramente, fíjese, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En Él están hechas. Nosotros muchas veces, como cristianos, nos acordamos de lo que hicimos el año pasado. Sí, para nosotros marca mucho el tiempo. Algunos ya estamos, yo estoy pensando en la semana que viene. Tengo que predicar en el campamento. Pienso, yo tengo tiempo. Pero la eternidad de Cristo tiene que ver que Él está fuera del tiempo. Dios no está en el tiempo. Cristo no está en el tiempo. Para nosotros, sí hay mucho de este problema. Para nosotros, sí tenemos mucho problema. No podemos percibir la vida sin tiempo. Pero Dios está fuera del tiempo. Otra vez el 17. ¿Sí es el 17? Sí. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten por Él. Hermanos, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida en Cristo? ¿Cómo le estamos entendiendo? ¿Todo subsiste por Él? No hay nada que no subsista sin Él. La eternidad de Cristo entonces tiene que ver con su autoridad. Tiene que ver de que Él no tiene un principio. La autoridad de Cristo tiene que ver que Dios no está en el tiempo. Él está fuera
del tiempo. Y por último, versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el principio de todas las cosas. Usted y yo necesitamos a Dios, porque Dios es eterno. Es la doctrina básica de la inmortalidad. ¿Por qué cree que usted y yo creemos que creyendo en Él tenemos vida eterna? Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, dice, vivirá. Si Dios no fuese eterno, no podría haber inmortalidad, no podría haber un futuro seguro para nadie. Solo seríamos polvo cósmico que de una u otra manera hubiera mutado en seres humanos o árboles o estrellas, solo para volver a ser erradicados y soltados en la inmensidad y el olvido. Pero como Dios es eterno, nosotros tenemos nuestro hogar en Dios. Podemos esperar con calma y tranquilidad en el tiempo que vendrá. Dice el versículo 18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Usted y yo hemos creído en un Dios eterno, en un Dios que tiene autoridad. Hemos creído en un Dios que no tiene un principio porque está fuera del tiempo. Y hemos creído en un Dios que es nuestra cabeza y que nos da la razón de lo que hemos creído. En Cristo habita corporalmente toda la vida. La eternidad de Cristo tenemos que entenderla bastante clara. Si usted no ha entendido la eternidad de Cristo, déjenme decirle que su fe pues ha sido pura fe. Yo siempre les digo, hermanos, sí tenemos que tener fe, pero debe ser una fe razonada, no una fe prestada. No creer lo que dice el hermano Sergio o el hermano B o Charles Stanley o algún otro pastor. Nuestra fe debe ser razonada, entendida. Porque si entra aquí crece. Pero si su fe solamente es aquí y no entiende nada, va a estar batallando el resto de su vida. Me he propuesto estar predicando en estos tiempos que siguen. A lo mejor no es la predicación más elusiva, pero va a estar predicando mucho de los atributos de Dios, de quién es Dios, de que la iglesia sepa quién es Dios, quién ha creído, en quién ha puesto su fe,
Y lo primero que hoy le quise enseñar es decirle, Cristo es eterno. Cristo es eterno. Y es eterno porque Él tiene autoridad. La autoridad viene en Él. Él es el primogénito. Y no en la palabra de saber de que fue el primero, el creado, no. De que Él tiene autoridad. En Él están sujetas todas las cosas. Lo segundo de la eternidad de Cristo, Él no tiene un principio. Él es el ser. Diles, yo soy el que soy. Te ha enviado. Dios es eterno. Porque no está en el tiempo. Dice la Escritura, Él es antes de todas las cosas. ¿Es claro, no? Él es antes de todas las cosas. Y por último, Él es eterno. Y usted y yo necesitamos de Él. Él es el principio de todas las cosas. Él es, como dice el versículo número 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio de entre todos los muertos, para que en todo, fíjese, en todo tenga preeminencia. Así que, hermanos, si no me entendió mucho lo que hablé, déjenme serle bastante sencillo. Cristo es Dios. Cristo es eterno. Y la Biblia nos dice, la Biblia nos enseña que Él es antes de todas las cosas. Y podemos pensar otra vez lo que ahora los científicos se han puesto de acuerdo. Y lo que han dicho los científicos de este tiempo, los que se han puesto de acuerdo. Hubo un principio. Hubo un principio. Y ese principio embona, le queda el traje a la medida a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él era antes de todas las cosas, el primogénito. En Él subsisten todas las cosas. La eternidad de Dios, la eternidad de Cristo. Y lo digo adrede, Dios y Cristo, porque es el mismo. Está en su poder, en su autoridad. Está en que Él no tiene principio. Está en que Dios no está en el... Parece lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Verdad? Dios o Cristo no está en el tiempo. No está en el tiempo. Y por último, usted y yo necesitamos de Él. Porque Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Cristo es eterno. Y Él es la creación, por lo que se creó todas las cosas. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. A veces para nosotros no es clara, pero tú nos la muestras
nos lo enseñas. Y Padre, te damos gracias porque aún en esta dificultad de comprensión de nosotros por nuestra mente, tú te manifiestas. Sí, creemos en ti por fe, pero esa fe razonable, esa fe que ve, que entiende, que sabe que tú eres Dios, que sabe que en ti fueron creadas todas las cosas y que no estamos aquí solamente por casualidad, que no estamos aquí por un acto de algo que pasó y salió por suerte. Estamos aquí por ti, Señor, porque tú eres un Dios de poder, porque tú eres un Dios que nos ha formado, nos ha hecho, y en ti somos hechos. Porque tú eres un Dios fuera del tiempo, que está sobre el tiempo, Señor. Gracias. Gracias porque en ti tenemos seguridad y podemos saber que tenemos vida eterna, porque tú eres sobre el tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a entenderla, a vivirla, a gozarla, pero también a obedecerla, Señor. Gracias porque eres eterno. Y gracias porque has bendecido nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.